Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy queremos trabajar y presentar un tema referente a las consideraciones básicas que debemos tener en cuenta para una identificación botánica de especies. Básicamente este lo trabajamos dentro del marco del curso de dendrología que estamos llevando a cabo pues en nuestra carrera de Ingeniería Forestal y Ambiental de la UNAT. Así que hacemos la grabación en el contexto de toda esta situación muy difícil que está pasando el país y por estos días pues eh, la universidad ha decidido también unirse al luto nacional por estos dos caídos que se han tenido hasta el momento. Y así que vamos a hacer la grabación del tema. Corresponde a la sesión número 8 de la unidad 2. Muy bien. Entonces, lo que queremos compartir hoy es referente a cómo es que nosotros, digamos, vamos concibiendo la idea de que deberíamos tener algunas consideraciones básicas para poder nosotros hacer una adecuada identificación botánica de las especies, ¿no? Para ello, entonces, esta sesión tiene, digamos, el objetivo de conocer, en principio, esas consideraciones básicas que nos ayuden pues a encaminar un adecuado proceso de identificación que durante la segunda unidad del curso lo vayamos a ir detallando también. Pero básicamente lo que queremos hablar hoy es sobre el uso de claves. Hay unas llamadas claves de identificación que se usan ya desde muchos años antes, se siguen usando y también de dos métodos principales, ¿no? Los métodos directos y los métodos indirectos. Entonces, dentro del uso de claves, ¿no? Básicamente lo que hay que tener en cuenta para poder hacer un buen uso de estas claves es que nuestras anotaciones de campo y nuestra ficha dendrológica deba estar correctamente llenada y completa en lo posible, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta la georreferenciación, la descripción del sitio, ¿no? Porque hay ciertas especies endémicas de una determinada zona. Entonces, si en nuestra anotación tenemos claramente georreferenciado y descrito el sitio, y cuando vamos a hacer una identificación nos va a decir que esta especie se ubica en zonas altas, en zonas bajas, por ejemplo, en zonas desérticas, ¿no? En zonas de bosque montano. Entonces ya nos da una idea de qué especie podemos estar hablando, por ejemplo, ¿no? También es importante todas estas anotaciones que mencionamos acá, ¿no? Como el hábito de las especies, ¿no? Si es si es un árbol, ¿no? Si es un árbol alto, un árbol bajo, mediano, ¿no? Eh, si es que es una liana, una epífita, si es una hierba, ¿no? Es importante, preciso esto para un proceso de identificación, ¿no? Ya hablábamos de la altura. También es importante anotar el diámetro a la altura del pecho, por ejemplo. Es importante porque hay especies que son muy grandes y que tienen un gran diámetro, pero hay otras que no son muy grandes de por sí, naturalmente, no sobrepasan un determinado tamaño, digamos, en su diámetro del tronco, ¿no? Es importante también anotar los exudados, ¿no? O sea, látex, resina, los colores eh, que pueda tener, los olores también, ¿no? Esa textura, hay que tocarlo siempre con los dedos, ¿no? Cómo es que esto se siente. La misma corteza también, hay que hacer cortes, para eso uno va con machete, ¿no? Puede hacer cortar un pedacito de la corteza, no es necesario pues maltratar al árbol o a la planta donde estamos trabajando, ¿no? O puede ser de alguna parte de la rama, pero necesitamos analizar la corteza, podemos tomar fotos también, ¿no? Eh, ya que eso nos sirve para hacer la comparación indirecta, como vamos a ver luego, o la misma comparación directa también. Y es muy importante esas dos últimas partes, ¿no? La identificación de las partes vegetativas y de las partes reproductivas, porque básicamente allí es donde se centra mucho el proceso clásico de identificación botánica. Entonces, acá le presentamos las claves dentadas, por ejemplo, ¿no?
que se utilizan para poder nosotros empezar a iniciar un proceso de identificación usando estas claves, ¿no? Por ejemplo, ahí se trabaja con grupos, ¿no? Y dentro de cada grupo hay subgrupos. Entonces uno dice, ¿planta con látex? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, si planta sin látex, ya está en esta sección, ¿no? Luego uno dice hojas enteras, hojas partidas, ¿no? Entonces así va como que sectorizando y entrando más a nivel de detalle en un proceso de identificación, ¿no? Luego va uno, por ejemplo, a la disposición de las hojas, y así, ¿no? Así puede ir trabajando con los frutos, va trabajando con las flores, con los tamaños de la planta, en fin, ¿no? Toda esta clave presenta entonces todos esos detalles que son muy importantes, por eso nos decíamos en esta parte de las anotaciones que debemos hacer en nuestro cuaderno de campo. Una clave paralela es otra clave también, en este caso todo va, digamos, de manera lineal. Dice ahí, por ejemplo, trabaja un poco más a descripción, ¿no? Árboles con fuste hinchado o cónico. Entonces ya uno ve, si no es hinchado o cónico, entonces no está por ahí, puede estar por acá, en un cilíndrico, ¿no? ¿Tiene aguijones o no tiene aguijones? También entonces uno va ahí haciendo la diferenciación, ¿no? Tema de raíces, ¿cómo son las raíces, no? Son raíces tabulares, no tabulares, ¿no? En cuanto al fuste también, ¿no? Podemos tener fustes muy rectos, fustes irregulares, ¿no? También, por ejemplo, aquí hace referencia a las secreciones, ¿no? Que ya hablábamos, la látex, la resina, ¿no? Entonces, sea que usemos claves paralelas o claves dentadas, en cualquiera de ellos, o así no utilicemos claves, son súper importantes todas las anotaciones específicas que nosotros debemos hacer en este proceso, ¿no? Entonces, acá es muy importante pues de tener en cuenta esta sección, ¿no? Luego veremos lo que son los métodos directos y los métodos indirectos. Bien, entonces como decíamos, existen en la práctica dos métodos que son importantes para poder nosotros utilizarlos en un proceso de identificación, ¿no? Tenemos los métodos directos, primero, que consisten pues básicamente, como su nombre lo dice, en un método que nos permite comparar directamente entre la muestra que nosotros tenemos con otro ejemplar, con un modelo, podríamos decir, ¿no? Esto lo podríamos hacer directamente en campo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, conoce una determinada especie, eso es importante que para poder utilizar este método de comparación directa, el especialista o digamos el que está dirigiendo el grupo de colección debe tener ya una cierta experiencia pues en el proceso de identificación botánica. Por tanto, ese conocimiento pues hace de que permita hacer una comparación entre una y otro, ¿no? Entonces, la persona que conoce ya con las características, por ejemplo, de la hoja, con las características de la disposición de la rama, disposición de las hojas, el grosor, la textura que tienen, ¿no? Varias características, así no tenga, por ejemplo, la inflorescencia o la flor o los frutos, puede ya llegar a alguna conclusión de a qué especie estaríamos refiriéndonos, ¿no? Y cuando nosotros también estamos haciendo colecciones masivas, por ejemplo, en un determinado terreno, si ya en alguna primera colecta hemos tenido ya la identificación de algún grupo de especies y ahora estamos regresando nuevamente al campo y encontramos ya individuos similares o parecidos o son los mismos ya que nosotros los vemos, entonces simplemente los referenciamos. Ah, esto es tal especie porque ya lo colecté en otra oportunidad. Entonces, esos son la forma de cómo hacer un método de comparación directa, pero también se puede hacer en laboratorio, ¿no? Cuando uno tiene la exicata ya lista, así como está acá, ¿no? Puesta ya acá en el cartón dúplex, ¿no? Está codificada y todo. Entonces, empezamos a mirar y comparar, ¿no? Formas de hojas, disposición de las hojas, nervaduras, ápice, ¿no? Por ejemplo, cómo terminan las puntas de las hojas, ¿no?
la disposición de las flores, o si son inflorescencias, o si hay frutos también, ¿no? Empezar a ver la descripción que pueda tener en la ficha de identificación. Entonces, en base a eso, si encontramos todas esas similitudes, podríamos concluir de que se estaría refiriendo a una determinada especie. Y naturalmente eso es lo que hacen los dendrólogos, incluso con experiencia, cuando tienen alguna cierta duda, ¿no? Hacen una cierta duda de alguna especie que están identificando, van eh, a, a un laboratorio, a un herbario, y ubican justamente las especies con las cuales están ahí, digamos, en duda, ¿no? Para poder sacar alguna conclusión de ahí, ¿no? Pero, digamos, a veces no necesariamente tenemos a disposición, sean exícatas identificadas o sea, digamos, que se hayan realizado procesos de identificación previa o que el especialista, digamos, el que está dirigiendo el equipo, conozca exactamente o tenga experiencia en esta zona donde estamos haciendo la colección. Entonces, ahí nos sirve mucho, por ejemplo, los métodos indirectos, ¿no? Uno hace las colectas, ¿no? Simplemente las codifica, de repente llega a nivel de familia, que son las características más genéricas, y lo resto ya hay que hacerlo mediante otros métodos, como estos, por ejemplo, ¿no? Los métodos de identificación indirecta, básicamente estamos hablando de las bases de datos o los catálogos también, ¿no? Entonces, si vamos nosotros a la internet, vamos a encontrar una serie de bases de datos donde podríamos nosotros encontrar referencias para la identificación botánica. Sin embargo, pues no todos son confiables, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar bases de datos confiables y reconocidas no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, básicamente, porque la taxonomía, pues no solamente es caso nuestro, ¿no? Sino es un tema mundial. Entonces, por ejemplo, acá yo estuve haciendo algunas búsquedas y encontré esta, ¿no? Que no es muy conocida. He visto que sí tiene importante información, ¿no? Eh, pero hay otra entidad muy conocida en el mundo, que es el Missouri Botanical Garden, por ejemplo, ¿no? De Estados Unidos, que pues trabaja mucho en temas de ciencia de plantas, tiene equipos científicos en muchos países del mundo. De hecho, acá en el Perú hay trabajo, un grupo de científicos que tiene el Missouri Botanical Garden, y ellos, por ejemplo, promueven estas tres formas, ¿no? De bases que podríamos llamarlo dentro del marco de lo que estamos hablando como métodos de identificación indirecta que nos pueden servir, ¿no? El World Flora Online, por ejemplo, o esta base de datos se llama Trópicos, o también dentro del Library Catalog también podemos encontrar ahí otras bases de datos, ¿no? Eh, Como por ejemplo vemos acá, ¿no? Cuando hace uno un display en Library Catalog, encontramos aquí varias bases de datos. Miren, y el mismo Trópicos también aquí, ¿no? Pero básicamente lo que yo puedo recomendarles es esos dos, ¿no? Trópicos y este otro de World Flora Online, ¿no? Entonces, viendo, por ejemplo, Trópicos, si uno entra a Trópicos, ahí vamos a encontrar esta vista en donde nos da la opción para hacer las búsquedas, miren. Entonces uno puede poner ahí la familia, puede poner género, o si uno ya tiene alguna idea de qué especie podría ser, pone el nombre de la especie y le da en search, ¿no? Busca y puedes encontrar, como por ejemplo acá, yo hice esta búsqueda para lo que es Persea raimondi, que es una especie endémica en Perú, ¿no? Que de hecho cuando trabajé mi tesis la encontré, esa especie en campo. Es una especie arbórea, ¿no? Y acá, por ejemplo, el Visury ya nos muestra en esta base de datos trópicos, miren dónde lo han encontrado, bastante en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, miren, en Ecuador estas muestras que han sido colectadas, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros darnos cuenta con fotografías a color, que es mucho más fácil poder uno ahora con el uso del celular y todo eso, podríamos tener nuestras fotos en el celular y irlas mirando, miren, y comparando en campo y poder ir teniendo ya una identificación casi muy, muy cercana a lo que podría ser una identificación de un herbario, ¿no? Porque es muy fácil tener
una fotografía en alta definición a colores y compararlo con lo que estamos viendo en el campo, ¿no? También podríamos optar por esta otra base de Flora Online, ¿no? En donde nos dice que tienen más de 1.300.000 accesiones, ¿no? Y nosotros podemos hacer la búsqueda también acá, ¿no? Ingresar, como dice aquí, sea el nombre de la especie, del género, la familia, ¿no? Y darle en search. Entonces acá, por ejemplo, yo hice una búsqueda de lo que es Cedrela odorata, conocida en el Perú, es una especie maderal, el cedro. Y acá pues nos salen los resultados, ¿no? Es una meliácea colectada, por ejemplo, por este señor Rodolfo Vázquez, muy conocido. Él es uno del equipo técnico del Missouri Botanical Garden en Perú, por ejemplo, ¿no? Y los lugares donde ha sido colectada, ¿no? Y aquí están las fotos también, ¿no? Están las fotos de cómo es el fuste, por ejemplo, la forma, cómo se dispone, por ejemplo, la corteza de ese árbol, cómo son las copas, y podemos ya ingresar a cada una de estas accesiones y encontrar ya fotografías más cercanas de lo que es la disposición de las hojas, las flores, los frutos, ¿no? Entonces, eso nos va a dar una idea y nos va a facilitar el camino de un proceso de identificación y sobre todo si es que estamos en inicios, ¿no? Entonces, muy importante conocer esto y además poder utilizarlo. Y ahora que estamos con toda esta era digital, nos va a facilitar mucho el trabajo de identificación. Entonces, eso es lo que quería compartirlo con ustedes y que de hecho lo van a tener que utilizar en esta actividad de campo que están haciendo como parte del trabajo del curso, ¿no? Entonces, muchas gracias por ello y esperamos vernos en la siguiente sesión y vamos a seguir desarrollando todo este proceso de identificación que tenemos todavía, ¿no? Entonces, es importante de que ustedes tengan en cuenta de que existen estos métodos de identificación y que los podamos utilizar. Muchas gracias.